Responsable. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De Caracas Radio, lo mejor este martes 24 de septiembre del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchamos ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, tema que vamos a debatir la mañana de hoy. Por cierto, cuando se celebra el Día de Nuestra Señora de las Mercedes, la Virgen de la Misericordia, ha escrito hace algunos minutos el cardenal arzobispo metropolitano de Mérida y administrador apostólico de Caracas, Baltasar Porras. Hoy, Día de Nuestra Señora de las Mercedes, oramos por todos los presos y pedimos que se respete su dignidad de personas humanas, que así sea. Hay que decir que ayer otra vez se anunciaba la supuesta excarcelación de presos políticos en nuestro país sin acusación. Habrá que ver si esto se materializa o no, lo conversaremos durante la mañana de hoy. Lo cierto es que la persecución por razones políticas en Venezuela figura perfectamente en el informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos para Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Ella incluso aseguró en el documento que esta situación lleva como mínimo 10 años en Venezuela, es decir, incluye incluso el periodo del expresidente Chávez. La noticia internacional, entre otras cosas, tiene que ver sin duda con la resolución aprobada ayer en el marco de la reunión de los países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, con relación a Venezuela. Decidieron activar este tratado para hacer frente a la crisis en nuestro país. El anuncio fue realizado por el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo, quien remarcó que el objetivo es actuar colectivamente frente a la grave situación que atraviesa el país. Las naciones se comprometieron a identificar y aplicar medidas contra allegados al régimen involucrados en corrupción y violación a derechos humanos, y la verdad es un documento francamente duro. Esto lo decimos a título personal. En principio, por primera vez, de forma colectiva, se reconoce la cantidad de delitos que se cometen en nuestro país en el marco de este proyecto que han decidido imponer a la fuerza. Y comento nota, por ejemplo, que destaca Infobae. Los países que conforman el Pacto de Defensa Interamericano TIAR decidieron el lunes por 16 votos a favor activar el tratado con el objetivo de actuar colectivamente en la crisis de Venezuela. La información la dio a conocer efectivamente el canciller de Colombia. Me permito informar que en la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, actuando como órgano de consulta, se discutió esta resolución. El ministro aseguró que los países se comprometieron a identificar a personas y entidades asociadas al régimen de Maduro que estén vinculadas a actividades ilícitas, a corrupción, a violación de derechos humanos, para proceder a identificarlas y sancionarlas, por ejemplo, con la congelación de los activos que puedan tener en esos estados. Indicó por su parte que las acciones que se tomen contarán con el fundamento del TIAR y gozarán con la legitimidad que el derecho internacional nos otorga. Durante el acto que presidió el lunes, el canciller de Colombia, Holmes Trujillo, sostuvo que la crisis venezolana se debe a la sistemática violación de derechos humanos y la convivencia de Maduro con organizaciones terroristas. Una denuncia, por cierto, que va a reiterar durante su derecho de palabra el presidente de Colombia, Iván Duque, en el marco de la celebración de la Asamblea General de Naciones Unidas. Ya me confirmará mi equipo si tenemos el primer invitado. De no ser así, vamos a reponer, si les parece,
la declaración del canciller de Brasil, Ernesto Araujo. Me dicen que sí, que tenemos al doctor Joel García. Antes de escuchar al canciller de Brasil, saludamos a Joel García, que es abogado del diputado Juan Requesens, defensor de derechos humanos, también de Roberto Marrero. Doctor García, 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está toda tu audiencia? Pues mucho interés, doctor, de escuchar, bueno, la expectativa que tiene con relación, en principio, a la supuesta excarcelación de presos políticos en nuestro país, en el marco de esta declaración de intenciones que dio a conocer el gobierno con algunas organizaciones aliadas. Timoteo Zambrano, que representa una de ellas, decía ayer que hay una lista, no se sabe conformada por quiénes, de casi 60 personas privadas de libertad. Yo le pediría un primer comentario al respecto. Lo escuchamos. Ok. Ayer pude ver unas declaraciones que publicó el Pitazo con relación a las declaraciones de Timoteo Zambrano, donde decía que Juan Requesens estaba excluido de esa lista de las posibles personas que iban a liberar en los próximos días. Igualmente decía que solamente se iban a liberar a aquellas personas cuya acusación no tenía pruebas suficientes. Entonces, si tomamos el criterio de que son las acusaciones que no tienen pruebas suficientes, son todos. Y en el caso de Juan Requesens, no hay ni un solo elemento de convicción para que esa acusación hubiese prosperado y ordenado un pase a juicio. Entonces, el criterio no sabemos cuál va a ser. Sin embargo, mantenemos la expectativa de que, tratándose de una negociación, pudiera ser incluido. Pero Timoteo Zambrano de plano lo descartó el día de ayer. Ahora, yo le preguntaría, doctor, su opinión, análisis acerca del criterio y la manera como se ha manejado esta situación de los presos políticos. Algunos representantes de organizaciones no gubernamentales han expresado, bueno, un poco su criterio de que al final del día son utilizados los presos políticos como fichas de intercambio. ¿Qué opina usted? Sí, totalmente. No hay criterio para decidir, o sea, si hubiese un criterio, podríamos saber a estas alturas quiénes van a salir o no. Pero es muy discrecional y depende el valor que tenga ese preso para el gobierno. Vemos cómo, y eso lo saludamos y lo aplaudimos, que Edgar Zambrano fue liberado. Pero si escucháramos las declaraciones anteriores de su prisión, de su privativa de libertad, bueno, Edgar Zambrano era un terrorista, un traidor a la patria. Sin embargo, bueno, fue liberado, como debe ser, porque sabemos que Edgar Zambrano no cometió delito alguno. En el caso de los demás presos políticos, algunos de ellos han sido acusados, pero sin ninguna prueba. En el caso de Juan Requesens, en el caso de Roberto Marrero, y hablo de ellos porque son casos que manejo, no existe nada. Y en el caso de Roberto Marrero, donde solamente hay un acta policial donde dice que Marrero viajó a Colombia a contratar ciudadanos centroamericanos para traerlos a Venezuela y atentar contra la República. Solamente un acta policial, porque lo demás es una siembra de armas. Y escuchamos a Christopher Figueras, director del SEBIN, cuando declaró que fue ordenada esa siembra por Nicolás Maduro. Entonces, si vemos cualquier expediente de eso, y en particular los que yo manejo, no hay nada que pueda indicar de que estas personas están involucradas en un hecho punible. Entonces, no son objetos de liberación. ¿Por qué? Porque son unos trofeos para ellos. En el caso de Requesens, yo me imagino que es para ensañarse contra Julio Borges. Y en el caso de Roberto Marrero, es para hacer lo propio contra Juan Guaidó. Ahora, doctor, decía, por ejemplo, Alfredo Romero del Foro Penal Venezolano, que ha ocurrido en anteriores oportunidades que se utiliza estos procesos de excarcelación para incluir incluso a delincuentes, es decir, a personas que no tienen nada que ver con reivindicaciones políticas en nuestro país. Yo le pediría un comentario en torno a este tema. Bueno, en verdad no sé a qué se refiere Alfredo Romero y sería muy mal de mi parte hablar sobre ello porque en verdad no tengo experiencia alguna sobre que en esas listas se han coleado personas que no tienen que ver con
delitos de índole política o que han sido privados de libertad por su ideología política. No tengo fundamento como avalar o desvirtuar esos dichos de Alfredo Romero. Le pregunto, doctor, acerca de la situación del diputado Juan Requesens y el caso de Roberto Marrero. ¿Qué puede comentarnos? Ellos de salud se encuentran bien. Moralmente, espiritualmente, también. Están convencidos que Venezuela tiene que cambiar. Que si estar preso, ellos por querer reivindicar la democracia y la libertad en Venezuela, seguirán presos. Están conscientes que ellos son fichas de negociación del gobierno. Están conscientes que pudieran estar en esta negociación como no pudieran estarlo. Sin embargo, están expectantes a lo que pudiera suceder. Dios quiera que el régimen por lo menos se diera cuenta de que estas personas son netamente políticos, que no son conspiradores, que no son traidores a la patria. Y en el caso, por ejemplo, de Juan Requesens, que puede regresar a su curul, como están regresando supuestamente hoy estos diputados del PSUV que se retiraron, que ocuparon cargos en otros ministerios, en otras instancias, otras instituciones, y van a regresar. Igualmente, Juan Requesens merece estar en su curul porque es un representante del pueblo. Y cuando se priva la libertad de un diputado, se le está privando también del derecho que tuvieron los electores de elegirlo. En el caso de Roberto Marrero, bueno, Roberto Marrero ha sido una de las personas más conciliadoras en Venezuela. Roberto Marrero solamente lo que ha luchado por la Constitución y la democracia en Venezuela. Doctor, el Grupo de Lima ayer en un comunicado sobre nuestro país, en el cual, entre otras cosas, rechazaban los retardos y sucesivos bloqueos del régimen ilegítimo dictatorial de Nicolás Maduro a los procesos de negociación con las fuerzas democráticas, renovaban su apoyo al presidente Juan Guaidó, a la Asamblea Nacional, y expresaban su disposición a adoptar nuevas sanciones. Ellos pedían la conformación de una comisión de investigación para determinar los responsables de los graves crímenes de lesa humanidad o las violaciones de derechos humanos en nuestro país, tal y como lo ha denunciado la expresidenta y alta comisionada Michelle Bachelet. Yo le pediría un comentario de su parte en torno a este tema. Es necesario la creación de una comisión de investigación para establecer la responsabilidad penal de las individualidades que conforman el gobierno o sus instituciones en estos delitos contra los derechos humanos. Y luego que es necesario para que no haya visos ahí de venganza. Si nosotros hemos reclamado tanto un debido proceso, lo lógico es que existe una comisión que verdaderamente investigue y determine las responsabilidades individuales de cada una de estas personas. El problema está quién va a conformar la comisión, cuándo se va a conformar y cómo se va a conformar. Porque en el fuero interno no tenemos institución que nos pudiera apoyar en ello. El Ministerio Público, vemos las declaraciones de Tarek William Saab cuando sabemos que es un militante del partido de gobierno. Cuando el defensor del pueblo pareciera que es mudo, no existe, esa institución inexistente en Venezuela. Y por otro lado, la Asamblea Nacional que pudiera establecer una comisión de la verdad, por ejemplo, en la Comisión de Política Interior, no la dejan realizar sus funciones. Entonces, difícilmente en el fuero interno dentro de Venezuela pudiéramos crear una comisión para establecer y llegar a esas verdades. La única forma sería una comisión de carácter internacional donde nosotros pudiéramos hacer llegar expedientes, informaciones a ellos para que ellos pudieran documentar y fundamentar cada decisión que se pueda tomar de cara al futuro, de cara a cuando Venezuela cambie y donde estos juzgadores actuales tengan que ser juzgados. Bueno, de hecho, en el caso concreto de sus defendidos, hablo del diputado Juan Requesens y Roberto Marrero, sus detenciones desde el inicio, estuvieron plagadas de toda clase de irregularidades, ¿correcto, doctor? Totalmente. En el caso de Juan Requesens, sabemos que los diputados de la República Nacional, de la Asamblea Nacional, tienen unos requisitos de procedibilidad para poder ser llevados a juicio. En el caso de Juan Requesens no se cumplió ni uno solo de ellos.
En el caso de Roberto Marrero, vimos cómo fue allanado y sembrado con armas en presencia de los fiscales. Y en algún momento nosotros vamos a dar a conocer públicamente cada uno de los elementos que obran en ese expediente. Y cualquier análisis, cualquier organismo de carácter imparcial que observe esos expedientes, ven con claridad que lo que se trata es de venganza hacia estas personas. Finalmente, doctor, yo le preguntaría, usted mencionaba el regreso de diputados del PSUV a la Asamblea Nacional. Bueno, también al margen de la Constitución, tomando en cuenta aquellos que han ocupado cargos públicos, que hoy día, por ejemplo, están en la constituyente comunal o están al frente de gobernaciones y alcaldías. Lo cierto es que aquellos que decidieron, al margen de la Carta Magna, levantar supuestamente la inmunidad parlamentaria, allanar la inmunidad parlamentaria, por ejemplo, de su defendido Juan Requesens, habrían incurrido en responsabilidad penal y tendrían que ser castigados de conformidad con la ley. Leo artículo 200 de nuestra Constitución, que sabemos perfectamente que no se cumple. Yo le pediría un comentario de su parte al respecto. Sí, no solamente ellos. Hay que comenzar por los 32 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, porque fueron ellos que en sala plena solicitaron a la ilegal Asamblea Nacional Constituyente el allanamiento de la inmunidad. Esos magistrados saben muy bien que ese órgano no es competente para allanar ninguna inmunidad. Entonces, la responsabilidad comienza por esos 32 magistrados. También por los funcionarios que lo aprendieron y sus directores de esos organismos, como es el SEBIN. Y el SEBIN, a su vez, responde a la vicepresidencia de la República. Además, los constituyentistas que votaron en favor de ese allanamiento, los fiscales que llevaron y acusaron a Juan Requesens y los jueces que están juzgando actualmente. Esa es la cadena de responsabilidades en un futuro inmediato que podamos juzgar por esas violaciones graves a los derechos humanos y a la Constitución. Joel García, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, abogado del diputado Juan Requesens, de Roberto Marrero, expresando opinión y análisis acerca de la situación de derechos humanos en nuestro país, tema recurrente, discutida en el marco, por cierto, de la Asamblea General de Naciones Unidas, a propósito del informe presentado por la expresidenta Michelle Bachelet, y la posible excarcelación de algunos presos políticos, según han informado los partidos afines al equipo de Nicolás Maduro, que hace algunos días anunciaron una declaración de intenciones. Escuchábamos la opinión del doctor García en torno al posible regreso o no de estos diputados del PSUV, que sabemos una decisión probablemente política, pero que los ubicaría evidentemente al margen de la Constitución y las leyes, porque aquellos que levantaron, que violaron la inmunidad parlamentaria de los diputados electos a la Asamblea Nacional, incurrieron en responsabilidad penal y tendrían que ser castigados de conformidad con la ley. Leemos el artículo 200 de la Carta Magna, que lamentablemente sabemos que no se cumple. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, Global Therap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9370. Global Therap y despídete del dolor. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia.
En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y le comento a mi equipo que el próximo invitado está vía WhatsApp, está en línea, y le acabo de informar que vamos a tratar de contactar con él vía Skype. Me acaba de responder. Él dice que me escucha solo por audio. Profesor Ronald Rodríguez, ¿me escucha usted? Buenos días. No me escucha de momento, pero me está informando que la comunicación sería solo vía audio a través del Skype. No sé técnicamente, espero instrucciones de mi equipo para un poco solventar la situación. No entendí, le ruego a mi equipo que me escriba las instrucciones vía WhatsApp. Como que no sé exactamente qué me han dicho, porque, insisto, me acaba de escribir, él dice que solo por audio, bueno, ya haré lo que ustedes me indiquen hacer. Estamos tratando de contactar con Ronald Rodríguez, él es politólogo internacionalista, forma parte del equipo del Observatorio de Venezuela en la Universidad del Rosario en Bogotá, y con él queremos hablar acerca de, bueno, no solo las relaciones de nuestro país con Colombia, lo que está ocurriendo con específicamente la migración masiva de venezolanos, el éxodo más grande que ha vivido la región. De hecho, ayer el Grupo de Lima hacía especial referencia a esta situación, y es probablemente, como lo han dicho varios invitados en este espacio, lo que ha motivado que la comunidad internacional reaccione. Reiteraba el Grupo de Lima su profunda preocupación por la gravedad de la crisis humanitaria en Venezuela y por la dimensión del éxodo de más de 4.3 millones de personas, según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR, que desborda las capacidades para su atención, y subrayan la necesidad de incrementar el apoyo internacional, especialmente financiero, para ayudar a la migración venezolana, a los países de acogida, para atender esta situación sin precedentes en la región. Con él queríamos hablar acerca de este tema y obviamente los acontecimientos que han ocurrido en las últimas horas. Mientras nos organizamos, a ver si podemos contactarlo vía teléfono o vía Skype, le comento a mi equipo, vamos a compartir con los amigos oyentes la declaración que ofrecía el canciller de Brasil, Ernesto Araujo, en el marco de esta reunión inédita también del TIAR, los miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca con relación a Venezuela. Él se expresaba en los siguientes términos a propósito de lo que está ocurriendo en nuestro país. La dictadura venezolana ha abierto su territorio a grupos guerrilleros y terroristas y para todo tipo de crimen organizado transnacional. Se estableció una alianza entre el gobierno ilegítimo, la narcoguerrilla y la criminalidad
perjudicial a todos los países de nuestra región. Convirtieron esta gran nación en un verdadero parque del crimen. La crisis humanitaria deliberadamente provocada por el régimen ilegítimo es otro aspecto de la pesadilla que viven los venezolanos. En Brasil acogemos los hermanos venezolanos que buscan refugio en nuestro país, víctimas de un régimen opresor, y lo hacemos con toda solidaridad y respeto. Al mismo tiempo, tenemos clarísimo que la solución definitiva para el drama humanitario pasa necesariamente por el fin de la usurpación y el retorno de Venezuela a la democracia. Bueno, declaraciones del canciller Ernesto Araujo en el marco de esta reunión, insistimos, de los miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, que finalmente se ha activado para hacer frente a la crisis en nuestro país. Y yo les comentaba que, bueno, se trata de un texto del aprobado ayer, uno de los documentos más duros que hemos leído de la comunidad internacional en torno a lo que está ocurriendo en Venezuela, porque entre otras cosas reconocen la gravedad del problema en los siguientes términos. Hay que decir que me parece que hubo... Aló. Buen día. Listo. Palabras más o menos ayer me decían, palabras más o menos que no me quieres, palabras más o menos me estás dejando en cueros, palabras más, palabras menos, palabras más, palabras más, palabras menos, es lo que menos te puedo dar, es lo de siempre. Palabras nuevas, palabras llenas de remordimiento, palabras que se lleva el viento, palabras menos, palabras más, palabras más, palabras. Ya tenemos al profesor Ronald Rodríguez. Bueno, esto... Aló. Palabras que soplan en el viento, palabras fáciles de olvidar, palabras más o menos las que hoy me duelen, palabras más o menos sentimientos ajenos, palabras más o menos palabras que pueden lastimar, palabras menos, 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 palabras más, palabras más, palabras más, palabras menos, es lo que menos te puedo dar, es lo de siempre. Palabras nuevas, palabras llenas de remordimiento, palabras que se lleva el viento, palabras menos, palabras más, palabras más, palabras más, palabras menos, es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras viejas, palabras solo como pasatiempo, palabras que soplan en el viento, palabras menos, palabras más. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Retomamos la comunicación. Saben ustedes, bueno, producto de la crisis de nuestro país, lo que está ocurriendo con los servicios básicos, situación que, por cierto, también figura en el informe de la expresidenta Bachelet. Retomamos comunicación por esta vía. Y vamos a conversar, me parece que ya lo tenemos vía Skype, con el profesor Ronald Rodríguez, del Observatorio de Venezuela, de la Universidad del Rosario. Profesor, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Gracias por la invitación. Pues mucho interés de conversar sobre varios temas. Comentaba con los amigos oyentes la preocupación de la región expresada en el documento del Grupo de Lima en torno a las dimensiones de la migración venezolana, el éxodo probablemente más grande que ha vivido América Latina,
un tema recurrente y que, bueno, ha generado esta discusión permanente, este debate sobre las posibles soluciones a la crisis de nuestro país. ¿Qué puede comentarnos? Lo escuchamos. Bueno, realmente América Latina, tal vez el proceso que puede llegar a tener algún tipo de símil es el caso colombiano, en el cual entre 5 y 8 millones de colombianos dejaron el territorio, pero eso fue en más de 4 décadas, y hay que decirlo, si bien había motivaciones por la dinámica del conflicto armado, también se siguen dando motivaciones económicas, y aún de Colombia sigue saliendo gente precisamente por esas motivaciones económicas. En el caso de Venezuela ya no hablamos de una movilización por un conflicto armado o por motivaciones económicas, sino que estamos hablando de una emergencia humanitaria compleja, así ha sido declarada, y obviamente pues llama poderosamente la atención lo rápido o lo acelerado que se está dando este fenómeno. Incluso en Colombia ya se calcula que la llegada de venezolanos puede ser mayor a lo que, digamos, se tiene oficialmente, pero más allá incluso del mismo fenómeno migratorio, del fenómeno del cual se habla muy poco, del que se sabe menos, porque precisamente está ocurriendo en Venezuela, es el del desplazamiento interno. Venezuela está cambiando su configuración demográfica. Hoy muchos habitantes que vivían en la Venezuela profunda se están desplazando o hacia las ciudades capitales para tratar de soportar un poco más esta crisis, o hacia la zona de frontera, y de hecho el Estado colombiano ha expedido a la fecha del 9 de septiembre 4.151.000 tarjetas de movilidad fronteriza, cuando se supone que en la zona de frontera debería haber, según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística de Venezuela, aproximadamente 6,3 millones de habitantes. Los números lo que están demostrando es que Venezuela está moviéndose también de forma interna, hay un desplazamiento interno muy fuerte, y que ese desplazamiento en una proporción muy importante se está asentando en la zona de frontera, lo cual significan retos que van más allá incluso del mismo reto migratorio, porque es una población que entra y sale de territorio colombiano constantemente. Ahora, profesor, ¿qué expectativa podemos tener con relación a medidas concretas para hacer frente a esta situación en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas? Ayer vimos 2 reuniones, motivadas por la crisis de nuestro país, una del Grupo de Lima, otra de los países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Más allá de lo que se ha anunciado allí, posibles sanciones, medidas concretas contra funcionarios que acompañan al equipo de Nicolás Maduro, ¿qué más podemos esperar de la comunidad internacional en su opinión? ¿Me escuchamos? Bueno, realmente lo que hace el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca es generar la coordinación entre las medidas que se tomen por parte de los diferentes estados que hayan suscrito el acuerdo. En este caso, tenemos que tener en cuenta que es en el artículo 8 de dicho tratado en el cual se articulan estas medidas. Recordemos que ellas van desde la ruptura de relaciones consulares, las medidas o sanciones económicas, o las medidas y sanciones de los temas de comunicación, tanto vías de comunicación, es decir, vuelos, viajes en barco, carreteras, hasta los medios de comunicación como prensa, radio, comunicaciones. Pero pues realmente, para ser honestos, hay que tener en cuenta que dentro de la dinámica que se dio en la reunión de ayer y de lo que se abocó del Tratado Interamericano, pues lo que sí se está descartando, y sobre todo hay unos países que tienen una posición muy fuerte al respecto, como son Chile y Perú, es que no haya una dinámica de intervención armada, sino que sean sanciones, sobre todo de tono político y de tono económico, las que se utilicen. Obviamente, pues esto tiene una serie de dificultades, o marca una serie de dificultades, porque son sanciones que tienen un impacto en el corto plazo, pero que se diluyen en el tiempo, es decir, no tienen una inmediatez, no van a dar una respuesta inmediata. Y pues, como se ha visto, el gobierno de Nicolás Maduro está dispuesto a sacrificar el pueblo por mantener un proyecto absolutamente inviable en Venezuela, y eso es lo que lo hace más difícil. Las sanciones
Esperemos que tengan algún efecto en el corto plazo, pero pues es poco probable que lo logren. De hecho, pues lo decía la misma alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en este momento las sanciones también tienen una afección directa sobre el pueblo y eso no se puede negar. Así que la situación no es la mejor. Es una situación bastante compleja y las medidas internacionales que se están tomando tienen el objetivo de lograr presión sobre el régimen, pero este es un régimen que no entiende de razones y obviamente pues está tomando decisiones que son no en contra de su proyecto político, sino en contra de la población. A propósito del tema de los grupos armados, que situación, por cierto, que va a denunciar el presidente de Colombia durante su intervención en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, decía él hace algunos días que los grupos armados ilegales están reclutando menores en la frontera con Venezuela. Yo le pediría un comentario en torno a este tema porque es una de las consecuencias directas de la crisis humanitaria compleja en nuestro país, pero también del éxodo masivo. ¿Qué puede decirnos? Bueno, realmente uno de los riesgos más grandes que corre el Estado colombiano frente a la migración venezolana es realmente ese. Colombia es un país que tiene problemas estructurales, que tiene una situación de conflicto, se está desescalando a un actor que firmó un acuerdo de paz con el Estado colombiano, pero todavía quedan otros actores, particularmente el ELN y bandas criminales que surgieron después de los distintos acuerdos de paz en Colombia. Y el riesgo para Colombia es que si no genera unos procesos en los cuales la población venezolana pueda hacer fácilmente, digámoslo así, hacer un proceso de inclusión y de inserción en la sociedad colombiana, van a ser estos actores los que terminen aprovechándose de esta situación y ahí terminen aprovechándose de esta mano de obra. Yo tengo reportes de organizaciones que hacen servicios de asistencia humanitaria en la zona de frontera, en el cual ya se empiezan a reportar casos en los cuales ciudadanos venezolanos que han sucumbido ante la tentación de recibir un salario, un dinero de estos grupos, terminan siendo víctimas de la violencia de estos grupos. Es decir, les prometen que si se van a ir a recoger hoja de coca por 1 o 2 meses les dan X cantidad de dinero y después cuando llega el momento de pagarles, en lugar de pagarles los asesinan. Y eso pues hace que este sea un tema muy complejo porque la migración venezolana, como sale sin documentación, como sus familiares muchas veces no saben en qué parte de Colombia está o si están en Colombia, si están en Perú, si están en Ecuador, esto los convierte en un blanco absolutamente fácil de la criminalidad. El Estado colombiano tiene la responsabilidad de evitar que la migración venezolana caiga en estas manos y los venezolanos tienen que ser, digamos, tienen que tener muchísimo cuidado y muchísima prevención ante la seducción del dinero fácil, sobre todo en la zona de frontera donde conviven un montón de actores armados y en efecto el Estado colombiano siempre ha tenido noción de la presencia de actores armados que están en esta zona de frontera. En el pasado se sabía de los vínculos del gobierno de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro con estos grupos e incluso en algunos momentos esto sirvió para entablar procesos y acuerdos o negociaciones. El propio presidente Álvaro Uribe facilitó un proceso de negociación con el ELN durante su concurrencia con Hugo Chávez y parte de las negociaciones secretas se dieron en Venezuela. Entonces, no es que el Estado colombiano no estuviera al tanto de esa participación y de que el gobierno de la Revolución Bolivariana tuviese vínculos con ellos, eso se sabía. Lo que sucede es que en este momento, en lugar de facilitar procesos de paz, están facilitando procesos de rearme y procesos de estructuración para atacar al Estado colombiano y ahí es donde se destapan las alarmas. Entonces, es una situación muy compleja, pero lo fundamental es que la ciudadanía venezolana que está en el proceso migratorio entienda que no debe sucumbir ante los actores armados y ante sus ofertas porque son actores que no les ofrecen ningún tipo de garantía y que por el contrario pueden llegar a atentar contra ellos porque saben que son una población vulnerable. Profesor, durante su intervención ha dicho el presidente de Colombia, Iván Duque, que va a alertar al mundo sobre los efectos nefastos de la dictadura en Venezuela y el apoyo que estaría dando a grupos irregulares en territorio nacional. Yo le pediría un comentario en torno a este tema y si la posición que ha asumido Colombia y la oposición que ha asumido el equipo de campaña de Nicolás Maduro puede traer como consecuencia un escalamiento en la tensión entre ambos países o no. ¿Qué opina usted? Bueno, yo he sido crítico con el presidente colombiano porque en efecto
todos entendemos que hay un problema grave en el continente, que hay unas consecuencias graves que son la crisis humanitaria compleja o la emergencia humanitaria compleja, como la clasifica Naciones Unidas, que estamos viviendo con un vecino que es absolutamente complejo, que promueve lógicas de criminalidad, de narcotráfico, de delincuencia, que hace que sea muy difícil poder establecer relaciones, pero pues precisamente la validez o digamos la dinámica que debe tener un jefe de Estado es para enfrentar este tipo de casos. A Colombia no le sirve de nada levantar la voz y hacer un exceso de reclamos cuando sabemos que la situación es bastante compleja. Eso, digamos, se está quedando en la diplomacia de micrófono, y eso es lo que me preocupa, que más allá de las acciones concretas que se están tomando para generar vías de resolución para la situación venezolana, estamos entrando en una espiral de pronunciamientos y declaraciones donde el presidente colombiano lamentablemente está cayendo en el juego del presidente venezolano, que es dejarse llevar a la confrontación verbal cuando ese no debería ser el espacio. Muchas veces en política exterior, la política exterior implica ser bastante discretos en las declaraciones públicas, pero ser bastante incisivos en las acciones diplomáticas. La mayoría de la gente suele pensar que la diplomacia es alguna cosa meliflua de complacencias mutuas, pero no, por el contrario, la diplomacia es una de las disciplinas más complejas en las cuales se puede lograr ir generando y socavando regímenes como el de Nicolás Maduro, pero lamento pensar que en este momento es más una cuestión discursiva para la galería, porque si miramos las medidas que ha tomado Colombia, no han dado resolución realmente al problema de los venezolanos. Durante este periodo la migración, en lugar de disminuir, creció. Recordemos que entre el informe que entregó Migración Colombia el 31 de marzo y el último informe que tenemos, que es del 30 de junio, es decir, ya más de 3 meses, ese informe habla del crecimiento del 11,69% de la migración, lo cual quiere decir que las cosas, en lugar de estar mejorando en Venezuela, están empeorando, y más si tenemos en cuenta que la frontera durante ese periodo entre el 22 de febrero y el 8 de junio estuvo cerrada, pues se sabe que el subregistro es aún mayor. Es decir, esta diplomacia de micrófono, esta confrontación constante no está dando el resultado que se quiere, y por el contrario sí está agudizando la situación. Yo creo que el Estado colombiano debe plantearse más la estrategia, y debe plantearse la estrategia en acciones concretas. No hemos logrado articular a los países de América Latina. Por el contrario, Chile, Perú y Ecuador tomaron medidas para restringir el paso migrante venezolano, a través de nombres como visas humanitarias o visas de turismo. Lo que realmente se está haciendo es generando un efecto embudo en Colombia que hace que la mayor parte de la población, que el grueso de la población migrante se quede en Colombia. Es decir, que la estrategia realmente no está funcionando. La estrategia está demostrando que no se están logrando los resultados que se quiere. La situación en Venezuela se sigue agudizando y la migración continúa aumentando. Esto implicaría que el gobierno colombiano deba mirar más su estrategia. De nada sirve decir que a Nicolás Maduro le quedan unas horas o unos cuantos días. Recordemos que el presidente Iván Duque en algún momento llegó a decir que le quedaban unas cuantas horas. El propio canciller colombiano en algún momento también llegó a decir que le quedaban unos cuantos días, pero eso ha alimentado una falsa expectativa que no es cierta, y que lo único que ha generado es que el fenómeno sea muchísimo más creciente. Entonces, creo que el Estado colombiano debe replantearse mejor su política exterior hacia el tema de Venezuela. Eso no significa que colabore o que regresemos a los periodos en los cuales se miraba con complacencia o con silencio el régimen de Nicolás Maduro, sino que las acciones que estamos llevando a cabo es evidente que no están dando resultado, y se requieren nuevas fórmulas para empezar a salir de la crisis humanitaria de Venezuela. Profesor, no sé cómo está de tiempo, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad, pero me gustaría escuchar su opinión y su análisis acerca de los argumentos que ambos países van a exponer en Naciones Unidas. Se da una situación inédita como tantas que hemos vivido producto de la crisis en nuestro país. Estará la delegación de Nicolás Maduro, quien no asiste en persona a los Estados Unidos. Él decidió viajar a Rusia, pero sí ha enviado una delegación, y está la delegación del presidente encargado, del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, también en Naciones Unidas. Amén de los argumentos y las denuncias que va a hacer el gobierno colombiano en torno a la presencia de grupos armados en nuestro país. Me gustaría escuchar su opinión y análisis acerca de, estas denuncias que se van a presentar, la contraargumentación
que está haciendo el equipo de Nicolás Maduro, tratando de vincular al presidente encargado con grupos ilegales colombianos, luego del cruce por la frontera a Colombia el pasado mes de febrero. Pero eso sería al regreso de la pausa. Profesor Lerrego, permanece con nosotros unos minutos más. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Buscas cauchos para tu carro, camioneta, picote o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis al final de la Avenida Baral, pasando la estación de servicios, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Quiero invitarte al restaurante Tavo La Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Tavo La Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El profesor Eric del Búfalo, profesor de filosofía de nuestra Universidad Simón Bolívar. ¿Qué opción tengo yo como venezolano? Como ciudadano yo tengo que darme cuenta primero que soy un ciudadano sin Estado, que incluso en Venezuela soy un paria. Esa es la primera, toma de conciencia. La segunda es ver cómo yo me organizo con otros ciudadanos. Y la tercera es cuidar la vida, o sea, no ser carne de cañón, que es lo que ha pasado. Aquí en Venezuela hay mucha fuerza anti-status quo, mucha, la mayoría de la gente no le gusta esto. Pero en el fondo cae siempre en el chantaje, o de una elección, o de eso es lo que hay. Siempre cae en una especie de chantaje muy barato. Siempre que hay inestabilidad, ellos canalizan otra vez la esperanza, una falsa promesa, una falsa tierra prometida. Pero no va a pasar, amigos. Y no es que son 20 días, no es que son 20 meses, ¿verdad? Son 20 años, es una generación completa. Por todos los medios, conmigo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por rcr.tv, la radio que se ve. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, Palabras Más, Palabras Menos. Hablamos acerca de la preocupación permanente de la comunidad internacional sobre lo que ocurre en nuestro país, lo que ha sucedido durante las últimas horas, todo en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. Allí tendrá participación el presidente de Colombia, lo comentamos desde el inicio. Iván Duque va a denunciar el impacto que tiene la dictadura de Venezuela, ha dicho, para la región y el apoyo que da el régimen a grupos armados ilegales en territorio nacional. La contraargumentación del equipo de Nicolás Maduro será tratar de vincular el presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional con grupos ilegales, producto de unas fotografías que ya hemos comentado ampliamente, que fueron publicadas recientemente en redes sociales. Y yo dejaba una inquietud a nuestro invitado, el profesor Ronald Rodríguez, del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, a propósito
de este tema. En el caso concreto del apoyo a grupos irregulares, bueno, esto está documentado desde hace años, desde la época del expresidente Chávez. Hablo de su apoyo abierto y restricto a las FARC, al Ejército de Liberación Nacional. Sin embargo, el equipo de Nicolás Maduro ahora va a utilizar el argumento de supuestos vínculos de Juan Guaidó con grupos ilegales colombianos. ¿Qué puede decirnos? Bueno, realmente la zona de frontera es una zona que, de hecho, por las dinámicas que se han establecido por el régimen de Nicolás Maduro ha permitido el surgimiento y el crecimiento de muchas organizaciones criminales. Recordemos que durante el periodo en que estuvo cerrada la frontera, solamente en la frontera entre norte de Santander y el estado Táchira de Venezuela, estamos hablando de más de 250 pasos ilegales. Durante ese periodo a las personas les cobraban por pasar por una sola de estas trochas, ya fuera para comprar bienes o servicios, y dependiendo de lo que llevaran consigo, entre 2.000 pesos colombianos o 3, 4, 5 hasta $6 norteamericanos, lo cual hizo que en algunas de estas trochas en un solo día se pudieran recaudar más de 20 millones de pesos, haciendo que estos grupos y estas estructuras se fortalecieran. No se puede negar que la falta de coordinación entre el Estado colombiano y el Estado venezolano es un caldo de cultivo para que organizaciones ilegales encuentren en la zona de frontera una forma de financiación. Estamos hablando que ahí confluyen los peores mercados del mundo, confluye el mercado de armas, confluye el mercado de tráfico de cocaína, el contrabando, pero ahora también tristemente estamos hablando de tráfico y trata de personas, lo cual hace que sea muy complejo manejar esta área y que obviamente un ciudadano venezolano que no puede pasar regularmente porque el gobierno de Nicolás Maduro había cerrado la frontera durante este periodo, quede supeditado a tener que pagarle o pasar por zonas que son de dominio de estos grupos al margen de la ley. Esto pues genera que se dé una situación. El gobierno de Nicolás Maduro, desde que llegó al poder en el 2013, ha utilizado un discurso en contra de la nacionalidad colombiana, y particularmente en 2013, 14 y 15, todos recordamos cómo en su discurso se esbozaba que por un lado hablaba del contrabando de extracción como la causa de los problemas económicos de Venezuela, y por el otro del crecimiento de la criminalidad y de la violencia en Venezuela por la participación o por la acción supuestamente de los denominados paramilitares colombianos en territorio venezolano. Eso fue parte de un discurso muy fuerte en el cual se pretendió liberar de responsabilidades al régimen de la Revolución Bolivariana de las consecuencias que hoy son absolutamente latentes, y desde aquel entonces ya se decía que precisamente lo que había permitido que en esta área surgieran estos grupos e incluso que llegaran terceros actores terroristas y actores de delincuencia global a buscar precisamente los recursos que se están produciendo por la falta de coordinación de los estados. El gobierno de Nicolás Maduro ha permitido ese caldo de cultivo en esta área. Hoy pretende volver nuevamente ese discurso del 2014, llevarlo a la Organización de Naciones Unidas para demostrar supuestos vínculos entre el gobierno colombiano y la oposición venezolana con estos grupos, pero la realidad es que ha sido un Estado que se ha visto seriamente afectado, porque recordemos que en el caso venezolano hablamos de la pérdida del monopolio de la fuerza por voluntad del gobierno. Fue Hugo Chávez y Nicolás Maduro los que han permitido crecer células armadas de hoy llamados colectivos, pero también de diferentes tipos de organización, y lo más grave, la pérdida del dominio territorial, que es una cuestión que Colombia ha vivido por el marco del conflicto, pero que ahora en Venezuela se está viviendo con la acción de grupos guerrilleros colombianos que hacen presencia en territorio venezolano y los cuales tienen dominio territorial, cosa que en el pasado, si bien se podía dar en algunas ocasiones, había una fuerza armada que los confrontaba. En este caso hay una fuerza armada que incluso los apoya o que les permite unos niveles de convivencia bastante altos. Entonces vamos a encontrar en la Organización de Naciones Unidas una confrontación entre dos tipos de argumentación en los cuales los dos muy seguramente van a tener evidencia que mostrar. No se puede negar la presencia de estos actores en la zona de frontera, y obviamente pues que muchos de los líderes opositores que han tenido que pasar de forma irregular hacia zonas colombianas se han visto supeditados a quedar en medio de este statu quo que se ha creado en esta área. Profesor Ronald Rodríguez, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos. Él fue parte del equipo del Observatorio de Venezuela, Universidad del Rosario en Bogotá. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Gracias, María Alejandra. Gracias. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más,
Palabras Menos, con María Alejandra Trujillo. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. En la Avenida Páez del Paraíso se encuentra Tu Cocada Express. Te invitamos a que pruebes la mejor cocada de toda Caracas, con los toppings favoritos. Además, helados, dulces, aceite y agua de coco. Síguenos, @Tu Cocada Express, frente al Parque Naciones Unidas del Paraíso. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se nos agotó el tiempo. Nos despedimos. Lo hacemos en nombre de todo el equipo. Los dejamos con Por Todos los Medios. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron